Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo video donde en este caso vamos a aprender cómo sacar vectores cartesianos en tres dimensiones. Primero vamos a recordar un poquito cómo se maneja en dos dimensiones. Si tenemos un plano XY y yo en este plano tengo un vector F. Sabemos que el vector, aparte de magnitud, necesita una dirección, que en este caso podemos ponerla con este ángulo, el ángulo θ, con el eje X. Para poder manejar vectores, sumarlos y manipularlos de distintas formas, necesitamos muchas veces encontrar las componentes de un vector. En este caso las componentes vendrían siendo estas dos líneas. Esta se llamaría fx, el cateto horizontal, y fy sería el cateto vertical. Sabemos que si queremos encontrar fx y fy tenemos que usar trigonometría. Fx, al ser un cateto adyacente, sería igual a la magnitud multiplicada por el coseno de θ. Pero Fy, al ser el cateto opuesto, sería la magnitud por el seno de θ. Una vez que sacamos las componentes, podemos escribir el vector f como un vector cartesiano. Lo que se hace sería poner la componente fx, agregarle el vector unitario y la componente fy le agregamos el vector unitario j. Y este es el procedimiento para sacar las componentes de un vector en dos dimensiones. Pero también puede ser al revés. ¿Qué pasaría si yo tengo desde el principio las componentes y yo quiero sacar más bien la magnitud y el ángulo? Pues sabemos que la magnitud de f la podemos obtener con el teorema de Pitágoras. Sería fx cuadrada más fy cuadrada, mientras que el ángulo lo podemos sacar con la tangente inversa de fy entre fx. Esto es lo que sabemos hacer en dos dimensiones. Pero ahora vamos a manejar las tres dimensiones. Para eso primero vamos a hacer un dibujo de tres ejes. Este va a ser el eje X, este va a ser el eje Y y el eje Z. Estos tres ejes deben formar un sistema de mano derecha, como lo menciona en el libro, y dividen al espacio en 8 regiones que se llaman octantes. Aquí, por ejemplo, puedo dibujar un vector en el primer octante, donde todas las coordenadas son positivas, y lo voy a poner aquí. Este es el vector F. Solamente que en tres dimensiones la perspectiva muchas veces no nos permite saber exactamente cómo se ubica el vector. Así es que vamos a dibujar unas líneas adicionales, unas líneas guía. La primera línea que voy a dibujar es una línea vertical hasta el suelo, es decir, hasta el plano XY, que vendría siendo como el piso. Y ahí voy a dibujar esta otra línea, que esta otra línea es como la sombra del vector y de hecho se le llama proyección. La proyección es la sombra del vector, en este caso en el plano XY. Después de eso puedo hacer más líneas guía. Fíjense cómo las voy a completar. Aquí voy a dibujar otra línea horizontal y luego una línea así. Y luego otra línea vertical y hago un rectángulo aquí, conecto aquí. Esta F la voy a quitar. Aquí hago otra línea y ya. De tal manera que el vector se ve como encerrado en una caja. Muy bien, pues lo primero que tenemos que saber es que las medidas de esta caja son precisamente las componentes. Por ejemplo, esta línea, esta es fx. Esta otra línea, que sería como el ancho de la caja, sería fy. Y esta línea, que es como la altura, sería fz. Ok, entonces yo ahí ya tengo más o menos la representación de un vector en tres dimensiones y que se visualicen sus componentes. Pero, ¿cómo las encuentro? ¿Cómo encuentro cuánto vale fx, fy y fz? Pues bueno, al igual que en 2D, necesito la magnitud del vector. Pero también necesito ángulos. En el caso de tres dimensiones se utilizan tres ángulos. Esos tres ángulos son los que forma el vector, en este caso la línea roja, con cada uno de los ejes. Y se llaman ángulos directores. El primer ángulo sería entre la línea roja y el eje X. Voy a llamar ángulo alfa. Luego, entre la línea roja, que es el vector, y el eje Y, que vendría siendo como hacia acá abajo, este ángulo lo vamos a llamar beta.
Y entre la línea roja y el eje Z le vamos a llamar esta letra que es gamma. Entonces alfa, beta y gamma se llaman ángulos directores. Con estos tres ángulos yo puedo encontrar las componentes de mi vector, es decir, los necesito como datos para poder sacar fx, fy y fz. ¿Y cómo encuentro esos tres componentes si ya me dan los ángulos? Bueno, vamos a hacer un pequeño dibujo adicional aquí. Vamos a ver cómo, por ejemplo, sacar fz. Si yo tengo aquí esta línea y hago otra vez un poco las líneas guía, ¿sí? Algo así. Y yo saco el ángulo gamma, que es el ángulo entre el vector y el eje z. Este es el eje z, este es el eje x y este es el eje y. Esta línea no me gustó mucho, déjenla borro y la hago más derechita. Ahí está. Ok, yo quiero sacar fz y tengo gamma para sacarlo. Fz vendría siendo esta línea azul que estoy poniendo allí. Y lo que voy a hacer es formar un triángulo entre la línea azul y la línea roja. Para eso tengo que conectarlas por medio de esta otra línea que está aquí arriba. Y ya se forma ahí un triángulo que voy a poner totalmente en azul. Ok, aquí hay 90 grados. Por la perspectiva quizá no lo parezca tanto, pero sí son 90 grados, ya que dado que esa tapa de arriba es horizontal y la línea Z es vertical, entonces pues ahí hay 90 grados. Esta línea, la hipotenusa, es esta, es el vector original. Y FZ es la línea vertical. Yo quiero encontrar FZ. Pues ahora si se fijan, FZ es simplemente un cateto adyacente al ángulo gamma. Así es que FZ se puede encontrar con coseno multiplicando la magnitud por coseno de gamma. Y así encuentro FZ. Si yo quiero encontrar fx, que sería utilizando en este caso el ángulo alfa, el ángulo entre el vector y el eje x, pues haciendo un proceso similar se demuestra que fx es igual a f pero por coseno de alfa. Mientras que fy entonces sería f pero por coseno de beta, donde beta es el ángulo entre el vector y el eje y, que lo voy a representar aquí, esto es beta. Entonces, así es como encontramos las componentes de un vector siempre y cuando tengamos los tres ángulos directores, que nos lo den como datos. Ok, si ya tengo esos tres ángulos, escribir el vector cartesiano pues va a ser muy fácil, va a ser simplemente fx en y más fy en j más fz en k. Y ya tenemos cómo convertir, cómo sacar componentes, en este caso utilizando los ángulos directores. Pero ahora vamos a ver cómo lo haríamos al revés. ¿Qué pasaría si yo tengo las componentes de un vector y quiero sacar su magnitud y sus ángulos? No está muy complicado. En este caso, por ejemplo, voy a poner aquí un poquito más abajo. Si yo tengo un vector cartesiano, vamos a llamarlo A, y que sea AXY más AYJ más AZK. Bueno, pues la magnitud de A se puede encontrar con un teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras en 3D, es decir, la magnitud del vector A va a ser igual a AX cuadrada más AY cuadrada más AZ cuadrada. ¿Y cómo encuentro los ángulos directores? Pues simplemente los despejo de la fórmula de aquí arriba. Despejo coseno de alfa, por ejemplo. Coseno de alfa vendría siendo la magnitud de, bueno, más bien fx entre la magnitud del vector. Coseno de beta, vamos a ponerlo aquí. Entonces sería fy entre la magnitud del vector y coseno de gamma, el ángulo con el eje z, sería fz entre la magnitud del vector. Y así fácilmente podemos entonces obtener
Si tenemos magnitud y ángulos, las componentes, o si tenemos las componentes, sacar la magnitud y los ángulos. O sea, son operaciones inversas en este caso. Ahora vamos a hablar un poquito, voy a poner una nueva página, de lo que se llama un vector unitario. Vector unitario. Este tipo de vector lo vamos a utilizar bastante, entonces hay que aprenderse muy bien qué significa y pues cómo lo podemos usar. Supongamos que tenemos un vector aquí, f, y que valga su magnitud de 5 newtons. Es un vector que mide 5 unidades de fuerza. Bueno, un vector unitario, como el nombre más o menos lo dice, mide 1 y debe tener la misma dirección que otro vector. Entonces, por ejemplo, yo puedo dibujar aquí un vector chiquito en verde que mida solamente 1. Este vector lo voy a llamar f también porque tiene la misma dirección de f, pero en lugar de ponerle el vector arriba le voy a poner este simbolito. Este simbolito me va a indicar que tiene la misma dirección que f original, pero que solamente mide 1. Entonces aquí se puede ver algo más o menos claramente. Si yo multiplico el vector unitario por 5, recuerden que su magnitud en este caso es 1. Entonces si yo lo multiplico por 5, se va a alargar 5 veces y va a empatar al vector original. Es decir, se va a convertir en f sin unitario. Por lo tanto, yo puedo decir que el f completo, vamos a ponerlo así, f va a ser igual a, lo borro aquí, f va a ser igual a la magnitud de f, es decir, en este caso 5, por el vector unitario. O sea, 5 veces el vector unitario te hace el vector original. Y esta formulita pues es muy importante. De esta fórmula podemos despejar el vector unitario, que sería igual a f entre su magnitud. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo se aplica todo esto, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que teníamos antes de las componentes y los ángulos directores? Bueno, pues que si sustituimos en esta fórmula f por su representación cartesiana, tendríamos fxy más fyj más fzk, que es el vector de arriba, todo entre la magnitud. Por lo tanto, el vector unitario sea igual, por ejemplo, a fx entre f. ¿Pero qué es fx entre f? Aquí lo podemos ver. Fx entre f es el coseno de alfa. Entonces, aquí en el vector unitario, fx entre la magnitud es coseno de alfa. Entonces vamos a poner aquí coseno de alfa en i. Ahora, fy entre la magnitud, aquí, pues me va a dar coseno de beta. Te voy a poner más coseno de beta en j, en este caso, esto no lo vean, más coseno de gamma en k. Entonces, el vector unitario, aquí tengo un resultado muy importante. Un vector unitario tiene los ángulos directores. Entonces, si yo saco un vector unitario, de ahí puedo obtener los ángulos directores. Y no solo eso. Recuerden que la magnitud del vector unitario es 1. Así es que si aplico Pitágoras con sus componentes, yo puedo obtener lo siguiente. 1, que es la magnitud, es igual a coseno cuadrado de alfa, o sea, fx al cuadrado más fy al cuadrado más fz al cuadrado, coseno cuadrado de gamma. Y esos cuadrados me tienen que dar 1. Esto significa que los tres ángulos directores están relacionados. El coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma es igual a 1. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo podemos utilizar estas ideas.
Voy a poner una nueva página. Supongamos que nos dicen que tenemos el siguiente vector. Tenemos que f es igual a menos 2 en i. Bueno, no, lo vamos a poner mejor 2i. 2i menos 3j más 4k. Supongamos que nos dan este vector y queremos encontrar su magnitud y sus ángulos. Lo primero que podríamos hacer es intentar dibujarlo. Entonces vamos a hacer nuestros tres ejes. Eje X, eje Y y eje Z. Recuerden que el eje X es este, el eje Y es este, el horizontal, y el eje Z es el que va hacia arriba. Entonces en X tenemos positivo, 2 unidades. Entonces voy a aquí dibujar en el eje X 2 unidades. Ahí está. En el eje Y son menos 3, entonces tiene que ser hacia la izquierda. 1, 2, 3. Y en Z tienen que ser 4. 1, 2, 3, 4. Con esas líneas, creo que voy a tener que mover un poquito. Aquí se puede mover. Bueno, no se movió todo. Ahí está. Ok. Con estas guías yo puedo encontrar el vector. Bien, así hago unas especies de como de rectángulos. El chiste es completar rectángulos aquí, aquí, luego aquí y aquí. Así, así. Eso es con un poco de práctica, claro. Y ya que formé una cajita con las medidas que me da las componentes originales, pues ya dibujo el vector que sería entre el origen y el punto inverso, el vértice opuesto, que sería hasta acá. Ahí. Entonces ese es el vector F, la línea roja. Tiene componente positiva en X, negativa en Y y positiva en Z. Bueno, lo primero que voy a hacer es encontrar el vector unitario, porque recuerden que el vector unitario tiene los ángulos. Entonces primero voy a encontrar la magnitud. La magnitud de F, con teorema de Pitágoras, es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Que bueno, 2 al cuadrado es 4, más 9 es 13, más 16, raíz de 29. La raíz de 29 es 5 punto y fracción, ¿no? Un 5 y punto y cachito. Bueno, ahí tenemos ese resultado. Entonces, el vector unitario, el que mide 1, va a ser igual al vector original, 2i menos 3j más 4k, dividido entre la magnitud, que es raíz de 29. Ahora lo que voy a hacer es pues hacer la división. Voy a sacar este pues, resultado con decimales para manejarlo un poco más fácil. Ok, entonces por ejemplo 2 entre raíz de 29 da .371. Entonces eso sería .371 en i menos 3 entre raíz de 29. Y 3 entre raíz de 29, según la calculadora, da .557. J. Y finalmente 4 entre raíz de 29 da .743 redondeado. Entonces más .743, esto sería en K. Y este resultado es el vector unitario. Vamos a poner aquí F unitario. Ok, pero el vector unitario, pues ¿para qué me sirve? Pues básicamente para encontrar a partir de ahí... Ay, perdón. Sirve para encontrar los ángulos, dado que este primer numerito es coseno de alfa, este segundo numerito es coseno de beta y este tercer numerito es coseno de gamma.
Entonces, si yo uso esos números y saco pues coseno inverso de cada uno de ellos, obtendría lo siguiente. Alfa es igual al coseno inverso de 0.371. 0.371. Y eso me da 68 grados. Beta sería el coseno inverso de 0.557, que es 56 grados. Mientras que gamma sea... perdón. En beta cometí un pequeño error. Realmente es coseno inverso de menos 0.557. Entonces si pongo coseno de menos 0.557 da 124 grados aproximadamente. Y finalmente gamma, coseno inverso de 0.743 es 42 grados. Entonces con el vector unitario yo puedo encontrar los ángulos del vector original. Ahora, ¿cómo ubico esos ángulos en la figura? Pues fíjense, alfa, que es entre el vector y el eje X, sería este vector, perdón, este ángulo, 68 grados. Beta, que es 124, sería entre la línea roja y el eje Y positivo, es decir, hasta acá. Y eso lo que vale 124 grados. Mientras que gamma, entre el vector rojo y z, es 42 grados, está aquí arriba. Entonces, este es un ejemplo de cómo a partir de las componentes puedo sacar la magnitud, que en este caso fue raíz de 29, y con la magnitud y el vector unitario sacar los ángulos del vector. Bueno, esa es una manera de sacar ya entonces las componentes de un vector en 3 dimensiones, pero hay otra. Y vamos a revisarla porque también la vamos a estar utilizando. Vamos a poner una nueva página. En lugar de darnos los 3 ángulos directores, es decir, los ángulos entre el vector y el eje X, nos pueden dar otros 2 ángulos. Si tenemos un vector, otra vez, f, lo que voy a hacer de este vector es sacar su proyección primero en el plano XY. XYZ. Y saco aquí, saco aquí. Ok, entonces esta línea roja es el vector original. Y ya saqué la proyección. Ok, hay 2 ángulos que también nos pueden dar, que es el ángulo entre el vector y el eje Z. Este ángulo lo voy a llamar Φ. Φ se llama ángulo azimutal. Que ustedes pueden ver que coincide con el vector, con el ángulo gamma. El ángulo gamma que teníamos anteriormente, ¿no? Aquí lo tenía en el dibujo, con este ángulo, que es con el eje Z. Pero lo vamos a llamar Φ para que sepamos que no estamos usando los ángulos directores, sino estos otros ángulos, que se llaman azimutal, transversal. El ángulo azimutal entonces es entre el vector y el eje Z. Y el ángulo transversal no es entre el vector, sino entre su proyección, es decir, la sombra en el piso, la cual le voy a poner nombre, la voy a llamar FXY. Entonces esa FXY, le pongo 2 letritas porque está en el plano XY, yo mido su ángulo pero con respecto al eje X positivo y le voy a llamar θ. Entonces el ángulo θ es el ángulo transversal. Transversal. Ok, y con esos 2 ángulos yo puedo sacar las componentes del vector. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, primero vamos a sacar FZ, que es el más fácil. Lo único que tengo que hacer es aquí completar esta línea, formar como un rectángulo y aquí hay 90 grados. Entonces si yo saco el triángulo que está aquí arriba, lo voy a poner aquí para que vean aislado. Esto es, bueno, le voy a poner los mismos colores que hay ahí para que vean de dónde lo saqué. Ese es el ángulo, el vector F. Ese es el eje Z. Y formé esta línea verde. Y aquí hay 90 grados. Entonces FZ vendría siendo esta distancia. Esto es FZ, que es la altura del vector. Y pues la línea roja es F, el vector.
Por lo tanto, si me están dando el ángulo phi, se puede ver claramente que FZ es un cateto adyacente. Por lo tanto, FZ es igual a F coseno de phi. Y bueno, ahí tenemos cómo sacar FZ, pero cómo sacar FX y FY. Para eso hay que formar otro triángulo, que lo voy a poner aquí en el suelo para que lo vean. Ese se forma haciendo esta línea horizontal y tomando en cuenta este triángulo, este de aquí. Ese triángulo puede ser un poco difícil de visualizar lo siguiente. En este caso, aquí hay 90 grados, aquí abajo. Fíjense dónde los voy a poner, lo voy a poner con amarillo. Aquí ese es un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque es el ángulo entre ejes, entre el eje X, que es esta línea, y una línea paralela al eje Y, que es esta otra línea. Entonces ahí debe haber 90 grados. Entonces voy a sacar ese triángulo más en limpio, así, así y así. Esta línea sería FX, mientras que esta línea ya sería FY, paralela al eje Y. Y esta otra línea es la hipotenusa. Recuerden que aquí hay 90 grados, aquí. La perspectiva no hace que parezca 90 grados, pero sí es de 90 grados. Y esto es FXY. ¿Pero qué es FXY? FXY lo podemos sacar aquí arriba. Este FXY también es esta línea y también es esta línea. Por lo tanto, FXY sería cateto opuesto al ángulo phi. Es decir, es F seno de phi. Entonces, esta FXY, que es la sombra del vector en el suelo, se encuentra con la magnitud por el seno de phi, del seno del ángulo azimutal. Ahora, esta línea la puedo después usar como hipotenusa porque también se supone que tengo este ángulo de aquí, que es el ángulo transversal. Y tengo la hipotenusa y tengo pues el triángulo ya formado. Así es que yo puedo de aquí sacar lo siguiente. Fx, si se fijan en este triangulito, es el cateto adyacente. Así es que Fx sería la hipotenusa, que es F seno de phi, por el coseno de teta, coseno del ángulo que está junto a Fx. Mientras que Fy sería la hipotenusa, que es F seno de phi, o recuerden que esto simplemente es FXY, la sombra. Entonces sería F seno de phi, en este caso por el seno de teta, porque Fx está opuesto a teta. Entonces aquí ya tenemos estas tres ecuaciones de transformación. Fx es igual a F coseno de phi, estas otras dos, perdón, y con eso podemos encontrar Fx, Fy y Fz, es decir, las componentes de un vector, si nos dan estos dos ángulos, el azimutal transversal. Y ustedes dirán, ¿por qué usamos estos ángulos tan complicados donde hay que ver tanta geometría? Bueno, estos ángulos son los ángulos que se utilizan en un sistema de coordenadas muy importante llamada coordenadas esféricas. Entonces sí tiene su importancia aprender este método. Vamos a aplicar esto en un ejemplo que aquí tengo señalado, que dice: exprese la fuerza F que se muestra en la figura como un vector cartesiano. Me está dando la magnitud de F y me está dando dos ángulos, pero esos ángulos no son los ángulos directores. Los ángulos directores serían estos, miren. Sería de aquí al vector X, alfa, del vector al eje Y, que es hasta acá, que es beta, y acá arriba, que es gamma. Pero no me está dando ninguno de esos tres ángulos, así es que no voy a usar los ángulos directores. Estos dos ángulos son el azimutal y transversal. Bueno, el azimutal no, porque el azimutal es entre el vector y el eje Y, es decir, sería este de aquí arriba, phi, le puse gamma, phi. Pero phi, pues si se fijan que si aquí abajo hay 60 grados, pues aquí arriba hay 30 grados, porque pues hay 90 grados entre el eje y el suelo. Entonces 30 grados sería phi. Y este ángulo, de aquí chiquito,
es el ángulo transversal, es θ, porque está formándose entre la sombra del vector y el eje X. Entonces podríamos ponerlo como θ. Pero pues lo que aquí conviene hacer siempre es triangulitos. En lugar de utilizar fórmulas, traten de ver los triángulos, de hacer la geometría. Por ejemplo, esta línea es FZ. ¿Por qué? Porque es la altura del vector. Entonces, ahí no pude dibujar la Z, FZ. Y si se fijan, es un cateto opuesto al ángulo de 60. Por lo tanto, yo aquí puedo sacar del triangulito que FZ es igual a 100 seno de 60. 100 recuerden que es la hipotenusa, o sea, la medida del vector original. Entonces, 100 seno de 60, si tú haces ese cálculo, pues en la calculadora, les digo cuánto da 86.6. 86.6 grados. No, grados no, perdón, sería libras, porque es un vector de fuerza. Entonces, libras es la unidad de medida de fuerza en el sistema inglés. Ok, ¿y cómo saco Fx y Fy? Fx y Fy serían esta línea chiquita de aquí abajo y esta de aquí, respectivamente. Entonces yo puedo hacer un triángulo con esas dos líneas. Lo voy a hacer un poco más grande. Esta es Fx, esta es Fy, y aquí hay 45 grados. Pero para sacar Fx y Fy, que recuerden que aquí hay 90 grados, necesito la hipotenusa. Pero la hipotenusa, que es esta línea de aquí, está en el triángulo de arriba también y es el cateto adyacente. Esa hipotenusa la voy a llamar FXY, esta línea roja, y sería el cateto adyacente a 60. Es decir, FXY sería la hipotenusa del triángulo de arriba, 100, por coseno de 60. Y esto nos da exactamente 50 libras. Esa línea la voy a usar como hipotenusa del triángulo de abajo. Es decir, el cateto adyacente del triángulo de arriba es la hipotenusa del triángulo de abajo. Entonces, Fx sería cateto opuesto a 45 grados. Entonces sería la hipotenusa, la magnitud 50 por seno de 45. Mientras que Fy sería 50 coseno de 45. Si hacemos estos cálculos, 50 coseno de 45 da 35.4. Y también da lo mismo seno de 45, entonces 35.4 libras. Y aquí ya tengo las tres medidas de las tres componentes. Ya para escribir el vector en coordenadas cartesianas, el vector f, hay que tomar en cuenta los signos, es decir, hacia dónde van las fuerzas. Si se fijan, en x es positivo, va como hacia ustedes. Entonces sería fx, que es 35.4i, pero en y es negativo, porque va a la izquierda. Entonces sería menos 35.4j, más, hacia arriba fz quedó 86.6 en k. Y aquí tenemos ya la representación del vector en cartesianas. Si ustedes sacan su magnitud, es decir, con teorema de Pitágoras, pueden comprobar que están bien. Porque si sacan la raíz cuadrada de 35.4 al cuadrado, más 35.4 al cuadrado, más 86.6 al cuadrado, pues les da prácticamente 100 libras, que es lo que tiene que dar, porque pues esa era la magnitud original. Ok, y esos son los dos métodos que vamos a estar utilizando para sacar componentes de un vector. El método de vectores unitarios, que es muy fácil, perdón, de ángulos directores, alfa, beta y gamma, porque si te dan esos tres ángulos, simplemente los tres componentes son la magnitud por el coseno de cada uno de esos ángulos. Pero si no te dan esos ángulos, si te dan los ángulos azimutal y transversal, lo mejor es ahí hacer triangulitos para ir sacando componentes. O ya si se quieren aprender estas fórmulas que están aquí, Fz igual a f coseno de phi, Fx es igual a f seno de phi coseno de teta, y F es igual a seno de phi seno de teta, Fy. Entonces también lo pueden hacer. Bueno, entonces con esto ya terminamos este video y ya podemos empezar a utilizar vectores en 3D.
Nos vemos hasta el próximo video y en clase. Hasta luego.